Continuamos hoy, amigo oyente, el extenso recorrido que estamos efectuando por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el quinto aspecto en consideración dentro del tema de las fiestas santas o solemnes en nuestro estudio de este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de Pentecostés. Y haciendo un recuento, dijimos que es de notar el orden metódico y la secuencia cronológica que tenemos aquí. Primero, la Pascua, o sea, Cristo, quien es nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Los panes sin levadura son la participación de las cosas de Cristo, la comunión con Él. Luego, las primicias significan a Cristo resucitado, las primicias de los muertos. Y ahora, llegamos al tiempo de Pentecostés. Leamos una vez más los versículos 15 y 16 de este capítulo 23 de Levítico. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Hay varias cosas que creemos merecen nuestra atención al considerar esta fiesta de Pentecostés, especialmente en vista de que hoy en día se le está dando mucha importancia a ciertas cosas que en realidad no tienen base bíblica alguna en cuanto al Pentecostés. Notemos primeramente que la fiesta de Pentecostés se celebraba siempre en el primer día de la semana. Las instrucciones dadas para su celebración estipulaban que tenían que transcurrir 7 semanas, o sea, 49 días, después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas, y que luego en el 50º día, o sea, en el día inmediatamente después del séptimo sábado, el primer día de la 8ª semana, ese era el día de Pentecostés. La palabra misma Pentecostés significa 50. Y así la fiesta de Pentecostés se celebraba justamente 50 días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas. Es importante notar que la iglesia nació precisamente en el día de Pentecostés, un primer día de la semana, y que nuestro Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. ¿No cree usted, amigo oyente, que todo esto nos está diciendo algo? ¿No cree usted que sería algo extraño si la iglesia volviera a celebrar el antiguo día de reposo, el día que pertenecía a la antigua creación, cuando la iglesia es una nueva creación? Cuando la iglesia de Jesucristo se reúne cada primer día de la semana, es para celebrar la resurrección de nuestro Señor y el día del nacimiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento, la fiesta de Pentecostés también recibía el nombre de la fiesta de las semanas. Y notemos bien que su significado para nosotros hoy en día no es ni puede ser el fruto de mera especulación humana. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y luego en el versículo 4 añade que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La expresión «cuando llegó el día de Pentecostés» no quiere decir a las 12 del mediodía ni a las 6 de la tarde. Quiere decir que el día de Pentecostés llegó para cumplir el propósito para el cual fue dado en Levítico. Denota la venida del Espíritu Santo a bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo y a comenzar a llamar a la iglesia. Transcurrieron 50 días después de la resurrección de Cristo antes que viniera el Espíritu Santo. Dios, pues, estaba obrando según su calendario y con absoluta puntualidad. Notemos que según el versículo 16 de este capítulo 23 de Levítico, era necesario ofrecer una nueva ofrenda de nuevo grano, lo que era símbolo de la iglesia. La iglesia es algo nuevo. Cristo no dijo que nos daría vestimentas viejas para que luego las remendemos. Vino para traernos nueva vestimenta de justicia. Somos vestidos con su justicia. Así es como nos ve Dios, vestidos con la justicia misma de Cristo. Es decir, a los que creen en Él y pertenecen a su iglesia. Debemos ahora notar el orden de la sucesión del tiempo. Después de su resurrección, el Señor Jesús se mostró vivo por 40 días. Luego, precisamente antes de que ascendiera al cielo,
les dijo a los suyos que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En Lucas 24:49 les dijo que recibirían poder desde lo alto. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, leemos: «Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». 10 días más tarde, en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Volviendo ahora a Levítico capítulo 23, leamos el versículo 17. «De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová». ¿Notó usted algo en este versículo que le causó sobresalto? Hasta ahora veníamos diciendo que la levadura era el principio de maldad y que no podía usarse en las ofrendas. Pero aquí tenemos la única excepción. Es porque aquí se habla de la iglesia, y esta es una nueva ofrenda de alimento. ¿Y qué quiere decir esto? Significa simplemente que hay maldad en la iglesia. Creemos que esto es obvio al observador más casual. Muchos pastores de iglesias, y acaso todos, pueden testificar de la existencia de maldad en sus iglesias. Si usted lo duda, amigo oyente, pregúnteselo a su pastor. Por eso mismo, la levadura se incluye en esta ofrenda. Esto habla de la iglesia visible acá en la tierra. La iglesia, como la ve usted y como la veo yo, hay maldad en ella. El Señor sabía eso mucho antes de que la iglesia jamás existiera. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 23 de Levítico. «Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote». Todas las ofrendas tienen que ser ofrecidas en este tiempo. Todo lo que Cristo es y todo lo que Él ha hecho ha sido traspasado a la iglesia. Los creyentes pueden acercarse a Él para todo. En primer lugar, pueden venir a Él para obtener la salvación. Pueden también venir a Él para recibir ayuda y para experimentar su misericordia, para obtener simpatía y recibir su consuelo. Pueden venir en todas las situaciones de la vida. Pues todas las ofrendas fueron hechas en este tiempo de Pentecostés. Es muy interesante ver cómo el Señor en estos cuadros nos está dando algunas de las verdades más grandes. Hace uso de cuadros en lugar de fríos términos filosóficos y teológicos. Veamos ahora el versículo 21 de este capítulo 23 de Levítico. «Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones». Notemos aquí que debían reposar en aquel día y cesar todos sus trabajos, toda actividad. Eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando acudimos a Cristo. El apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: «Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». Leamos ahora el versículo 22 de este capítulo 23 de Levítico. «Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios». El día santo fue adaptado a la tierra y sus necesidades. En medio de la celebración no podían olvidar al pobre y al extranjero. Esto presenta el lado práctico de la obra de la Iglesia y lo que debieran hacer todos los creyentes hoy en día. Hemos sido salvados por gracia y debemos tratar de proclamar la palabra de Dios a otros y serles de ayuda. Creemos que la Iglesia no tiene ningún derecho de ocuparse en cualquier servicio social en el cual no se presente el Evangelio. Debemos darle de comer a la gente necesitada y suplir su necesidad, pero junto con esto debemos presentarles el Evangelio.
Debemos recordar que un hombre con la barriga vacía no estará tan ansioso de escuchar el Evangelio. Santiago tiene algunas cosas que decir en cuanto a esto. Leamos la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hasta aquí las palabras de Santiago. Volviendo ahora al pasaje de Levítico 23-22, queremos señalar que esto también anticipa la gran cosecha al fin de la edad, después del arrebatamiento de la iglesia, cuando Dios se acordará de los gentiles que hayan creído durante la gran tribulación. Una vez más, Santiago, en el capítulo 1 de su carta, versículo 18, dice, Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La iglesia primitiva era totalmente judía, y esta era sólo la primicia, pero desde entonces ha sido incrementada por una gran compañía de gentiles. Nuestro Señor Jesucristo dijo en cuanto al fin de la edad en Mateo capítulo 13, versículos 38 y 39, El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Este es el juicio al fin de la edad. Nuestro trabajo hoy en día es de sembrar. A veces decimos que nos faltan los segadores para la cosecha, pero en realidad es el Hijo de Dios quien segará cuando envíe a sus ángeles. Esto ocurrirá en el tiempo del juicio venidero. Nuestro trabajo ahora es el de sembrar. Los ángeles no estarán asociados en manera alguna con el arrebatamiento de la iglesia. Y lo que se está considerando aquí en cuanto a una cosecha es el juicio que viene. El profeta Isaías dice en el capítulo 42 de su profecía, versículo 1, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y llegamos ahora al sexto aspecto en consideración dentro del tema de las fiestas santas o solemnes en este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de las trompetas. Leamos los versículos 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La fecha es lo importante aquí. Son 3 las fiestas que se celebraban en el séptimo mes. Es como si fuese un mes sabático, exactamente como hubo un día sabático y un año sabático. Esta fiesta marcaba el principio del año civil, tal como la Pascua marcaba el principio del año religioso. Aquí sería bueno recordar que, según Números, capítulo 10, la señal para que avanzara el pueblo de Israel a través del desierto era el tocar de 2 trompetas de plata. Estas trompetas se tocaban 7 veces para indicar que se pusieran en marcha. Notemos que también hay 7 trompetas en el libro de Apocalipsis que abarcan el período de la gran tribulación, cuando el remanente de Israel será totalmente restaurado a su tierra para iniciar la edad del reino. Leemos en Isaías 27:13, Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. El Señor Jesucristo dice en Mateo, capítulo 24, versículo 31, Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Cuando esto ocurra, amigo oyente, la iglesia ya habrá partido de la tierra, y allí oirán la voz del Señor como trompeta. Pero los que queden en la tierra, los que aguarden el juicio, serán los que oirán el sonido de la trompeta sin reconocer que es la voz de Dios. Es muy importante entonces que escuchemos y que nos familiaricemos con la voz de nuestro Dios ahora, mientras aún hay tiempo. Jesús dice en Juan 10:5 que sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Las trompetas, en cambio, se asocian con el juicio venidero que sorprenderá a los que están fuera del redil, aún en sus pecados. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión. Concluiremos nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico en nuestro próximo programa y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Como todavía nos quedan algunos versículos de este capítulo 23, le animamos a que los lea y se prepare así para nuestro próximo estudio. Será Dios mediante hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.